Mi nombre es Dana Pardo, estudiante de la licenciatura en Radiología e Imágenes Médicas, Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas de la Universidad Especializada de las Américas. Hoy le estaremos hablando sobre lo que es columna cervical. Introducción. La columna cervical consta de 7 vértebras, de C1 a C7, que presentan características únicas dependiendo de su posición. C1, que es atlas, y C2, axis, son distintas porque permiten la movilidad del cráneo, como la rotación y flexión. Las radiografías de la columna cervical pueden incluir diversas proyecciones, cada una diseñada para evaluar diferentes aspectos anatómicos. El estudio de radiografías de cervical tiene como objetivo identificar fracturas, luxaciones o alineaciones anómalas de las vértebras cervicales, visualizar cambios degenerativos o en los espacios intervertebrales, evaluar la integridad de la médula espinal y estructuras circundantes, detectar tumores, infecciones o anomalías congénitas. Proyección AP de columna cervical. Es importante recordar que para la toma de estas imágenes es importante recordarle al paciente que se debe retirar objetos metálicos que se encuentren cerca de la región anatómica a evaluar, como pueden ser lentes, collares, aretes, tirantes de brasiles, entre otros. Para este estudio se utilizará una dosis de 75 kbp y 10 mAs. AP de columna cervical. Posición del paciente. Colocar al paciente en posición supina o en bipedestación con los brazos a los costados. Posición de la región anatómica. Alinear el plano medio sagital al rayo central y a la línea media de la mesa o el receptor de imagen. Ajustar la cabeza de modo que la línea desde el plano oclusal, que es la superficie masticatoria de los dientes, a la base del cráneo, que es la punta de la apófisis de mastoides, sea perpendicular a la mesa o al receptor de imagen. La línea desde la punta del maxilar inferior a la base del cráneo debe ser paralela al rayo central angulado. Asegurarse de que no haya rotación de la cabeza ni del tórax. El rayo central angulado de 15 a 20 grados en sentido craneal para entrar a nivel del borde inferior del cartílago tiroides y pasar a través de la C4. Receptor de imagen centrado con el rayo central, una distancia mínima de 100 centímetros. La colimación. Aplicar una colimación lateral ajustada a los bordes de las partes blandas del cuello, incluir lo máximo posible de la columna vertebral longitudinalmente hasta el borde del receptor de imagen. Suspender la respiración. El paciente no debe deglutir durante la exposición. Algunas de las estructuras mostradas son los cuerpos de C3 a T2 o T3, el espacio entre los pedículos y los espacios discales intervertebrales. Posición: sin rotación, las apófisis espinosas y las articulaciones esternoclaviculares, en caso de ser visibles, deben ser equidistantes de los bordes externos de la columna vertebral. La mandíbula y la base del cráneo se superponen a las dos primeras vértebras cervicales. Para este estudio se utilizará una dosis
de 75 kbp y 28 MAS. Proyección lateral de columna cervical. Posición del paciente. Colocar al paciente en posición erguida lateral, ya sea en sedestación o en bipedestación, con el hombro contra el receptor de imagen vertical. Posición de la región anatómica. Alinear el plano medio coronal con el rayo central y con la línea media de la mesa o el receptor. El central del receptor de imagen con el rayo central debe colocarse la parte superior del receptor de imagen unos 2,5 centímetros por encima del meato auditivo externo. Deprimir los hombros para pesos iguales en ambos brazos. Pedir al paciente que se relaje y que deje caer los hombros hacia abajo y delante lo máximo posible. Esta medida debe ser la última antes de la exposición, porque es difícil mantener esta posición. Extender el mentón ligeramente hacia adelante para prevenir la superposición de la mandíbula con las vértebras superiores. El rayo central debe ser perpendicular al receptor de imagen dirigido horizontalmente a C4, que está a nivel del borde superior del cartílago tiroides. El receptor de imagen debe estar centrado con el rayo central a una distancia de 150 a 180 centímetros. La respiración debe ser suspendida con expiración completa para un máximo descenso de los hombros. La colimación, efectuar una colimación por los 4 lados del área de interés, colimar cerca de los bordes superior e inferior del receptor de imagen. Algunas de las estructuras mostradas son los cuerpos vertebrales, cervicales, espacios articulares intervertebrales, pilares articulares, apófisis espinosas y articulaciones interapofisiales. Posición: deprimir los hombros o emplear mesas de modo que se vean con claridad C1 a C7. Si no se muestra la unión entre C7 y T1 en la proyección lateral de rutina, deben obtenerse otras imágenes como radiografía lateral con método del nadador. El mentón está suficientemente elevado, de modo que las ramas mandibulares no se superpongan con C1 y C2. La ausencia de rotación de la cabeza se comprueba por la superposición de ambas ramas mandibulares. Una rotación cervical inferior se pone de manifiesto por la ausencia de superposición de las articulaciones interpofisiarias derecha e izquierda, y porque los bordes posteriores de los cuerpos vertebrales no se hayan superpuestos. Oblicuas de columna cervical. Posición del paciente. Se prefiere la posición erguida, sentado o en bipedestación, pero es posible el decúbito si el estado del paciente así lo exige. Posición de la región anatómica. Centrar la columna al rayo central y a la línea media de la mesa o el receptor de imagen. Colocar los brazos del paciente a los costados. Si éste se halla en decúbito, colocar los brazos según sea necesario para ayudar a mantener esta posición. Rotar el tronco y la cabeza a unos 45 grados. Utilizar un alargador u otro calibrador de ángulo para asegurar un ángulo de 45 grados. Extender el mentón para impedir que el maxilar inferior se superponga a las vértebras. Elevar demasiado el mentón provoca que la base del cráneo se superponga a C1. Colimación. Colimar los bordes laterales a los bordes de las partes blandas del cuello y los bordes superior e inferior a los bordes del receptor de imagen. Para indicar una rotación y angulación del rayo correctas, los espacios de los discos intervertebrales y los orificios intervertebrales de interés
de C2 a C7 deben estar abiertos y los vehículos de interés deben mostrarse en perfil total. Una rotación por exceso o por defecto estrecha y oscurece parcialmente los orificios intervertebrales. Unos pedículos de frente alineados en la línea media del cuerpo cervical y la visualización de las articulaciones interapofisiarias indican una rotación excesiva. El oscurecimiento de los orificios intervertebrales y de los pedículos indica una infrarrotación. Con una elevación correcta del mentón, las ramas mandibulares no se deben superponer a las vértebras cervicales y a la base del cráneo no se deben superponer C1. Para las oblicuas posteriores, derecha o izquierda de la columna cervical, se suspende la respiración del paciente. El rayo central debe estar 15 grados en sentido craneal a C4, a la parte inferior del cartílago tiroides. El receptor de imagen centrado con el rayo central proyectado, con una distancia de 150 a 180 centímetros. Estructuras mostradas: los orificios intervertebrales y los pedículos del lado del paciente más alejado del receptor de imagen. Para las oblicuas anteriores, derecha o izquierda de columna cervical, de igual forma se suspende la respiración del paciente. El rayo central debe estar 15 grados en sentido caudal dirigido hacia C4, a nivel del borde superior del cartílago tiroides. El receptor de imagen debe estar centrado con el rayo central proyectado a una distancia de 150 a 180 centímetros. Estructuras mostradas: los orificios intervertebrales y los pedículos del lado del paciente más próximo al receptor de imagen.
Como conclusión tenemos que el estudio radiográfico de la columna cervical es una herramienta esencial para el diagnóstico y manejo de patologías relacionadas con esta región, incluyendo traumatismo, enfermedades degenerativas, infecciones y anomalías estructurales. Las proyecciones adecuadas como lateral, AP y oblicuas permiten una evaluación integral de la alineación, la integridad de las vértebras y los tejidos circundantes. Es fundamental garantizar la correcta técnica radiológica y el cuidado del paciente, especialmente en situaciones de trauma, para obtener imágenes de alta calidad y reducir el riesgo de complicaciones.